A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Y nuevamente nos encontramos en el libro de Génesis para seguir conociendo el carácter de Dios a través de las historias, a través de los relatos de los hombres que Dios escogió para servirle. Y pedimos la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de estos hombres de fe que decidieron dejar todo para seguirte, tú nos muestras ahora el camino de la fe, que es a la vez el camino de la salvación. Que puedas aumentar nuestra fe, nuestra confianza en ti, de la misma manera que vivieron estos hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos encontramos ahora a unos 400 años después del diluvio. El mundo no tardó en corromperse después del diluvio. Los hijos de Noé, que formaron las naciones que poblaron el mundo antiguo, pronto comenzaron a tomar caminos contrarios a Dios. Y el primer evento lo vimos en la Torre de Babel. Un pueblo que trató de monopolizar la mente de los hombres y unificarlos, no para hacer la voluntad de Dios, sino para ir en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, después de casi 400 años, Dios ve la necesidad de buscar nuevamente a un hombre justo, a un hombre como Noé, que ahora Dios pondrá como el escogido para poder levantar a un pueblo que Dios espera que le sea fiel, que le sirva y que sea un testimonio para todas las naciones. Y aunque un tiempo antes Dios había dirigido su atención a la tierra de Sinar, donde fue edificada la Torre de Babel, y cuando Dios fue para ver la Torre de Babel, no fue para ver lo que los hombres estaban haciendo a favor de Dios, sino lo que los hombres estaban haciendo en contra de Dios, y para detener el plan que habían hecho los hombres para monopolizar la mente de los seres humanos y llevarlos en contra de Dios. Pero ahora Dios dirige su atención nuevamente a Sinar, y ahora a una ciudad de Mesopotamia conocida como Ur de los Caldeos. Para el año o para el tiempo en que Abraham vivía en Ur, algunos consideran que Ur era una de las ciudades más civilizadas, más poderosas, más fuertes del segundo milenio antes de Cristo. El tiempo en que se considera que Abraham vivía en la ciudad de Ur. Por lo tanto, Dios ahora se enfoca en un hombre que, aunque no lo conocía, Dios pudo vislumbrar en él a un hombre de fe, a un hombre de justicia. Y por esa razón, ahora Dios caracteriza a Abraham con un solo concepto, el concepto de fe. Abraham tiene que convertirse en un hombre de fe. Abraham tiene que convertirse en el padre de la fe. Pero llegar a ser un hombre de fe, y más aún, llegar a ser el padre de la fe,
no implica que siempre las cosas vendrán fáciles, que las bendiciones de Dios se podrán ver a diestra y a siniestra, y que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir de una manera precisa como nosotros esperamos, sino que el camino de la fe, desde la perspectiva de Dios, es distinta a cómo nosotros los seres humanos la percibimos. Y ahora Dios está llamando a Abraham para salir de una de las ciudades más cómodas, más prósperas, más ricas, más civilizadas del mundo antiguo, para vivir a una tierra desconocida, para vivir como un beduino, para vivir como un forastero, como un extranjero, en medio de pueblos malvados que no servían a Dios. Y vemos que este primer episodio en la vida de Abraham tiene que ver con la salida de Abraham de Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida. Y la primera parte podríamos llamar la mitad del camino, donde, de acuerdo a lo que nos dice Génesis capítulo 11, versículo 31, tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Podemos pensar que la distancia que recorrieron en esta primera etapa del viaje pudieron haber sido unos 700 kilómetros de distancia, hasta que llegaron al norte de Palestina, la ciudad de Aram. Y allí se quedaron hasta la muerte de Taré, padre de Abraham. Pero ese no era el destino que Dios le había propuesto a Abraham. Dice el capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el versículo 4 agrega: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán para ir a la tierra de Canaán. De acuerdo a la cronología postdiluviana, habían pasado 427 años desde el año del diluvio hasta el año en que Abraham entró en la tierra prometida, cuando tenía 75 años de edad. Sin embargo, aunque Abraham era un hombre de fe, porque Abraham creyó a Dios, no conocía la tierra donde iba. La tierra donde iba no era una tierra próspera en aquellos tiempos, como la ciudad donde había salido. Era una tierra donde él iría a peregrinar, confiando en las promesas de Dios. Pero cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, descubre que la tierra prometida realmente él no puede poseerla. Porque ahora Dios le dice que esa tierra la va a poseer su descendencia después de más de 400 años. Esto pudo poner a prueba la fe de Abraham. ¿Cómo es posible que Dios me traiga a una tierra que no puedo poseer? ¿Cómo es posible que no puedo tener un hogar, no puedo tener una casa, no puedo construir una mansión y tengo que vivir como un beduino en tiendas, porque esta tierra prometida todavía no la puedo poseer? Pero la fe de Abraham es la fe que confía en Dios, aún en contra de las expectativas que los seres humanos tenemos. A menudo esperamos que Dios nos va a bendecir de una manera singular, de una manera particular.
Y cuando no vemos esas bendiciones, nuestra fe es probada. Pero Abraham demuestra que aunque la tierra prometida no era suya, él confiaba en las promesas de Dios. Y las cosas no sucedieron bien desde que Abraham llegó a la tierra prometida. Porque encontramos que en el versículo 19 nos dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí encontramos otro episodio y otra prueba de la fe. Resulta que la tierra prometida era una tierra que ahora no tenía suficiente alimento. Una tierra donde había hambruna, donde había sequía, donde Abraham no podía subsistir. Abraham pudo haber pensado: si esta es la tierra prometida, yo me voy a regresar al lugar donde vine, donde es una tierra próspera. Sin embargo, Abraham confiaba en las promesas de Dios. Y aunque confiaba en las promesas de Dios, su fe también a menudo fue impulsada por la intuición humana. ¿Y por qué decimos por la intuición humana? Porque tal vez Abraham debió de haber confiado que aunque el hambre era grande en Canaán, Dios podía haberlo sustentado. Dios podía haber hecho provisión para él, para su familia y para sus animales. Pero él decidió descender a Egipto, lo cual al final tampoco era algo que debería ofender a Dios. Pero cuando Abraham estaba yendo para Egipto, Abraham pensó: ahora voy a estar en un país donde indudablemente la gente de ese país se va a dar cuenta que mi esposa es hermosa. Y sin duda me matarán. Y entonces tomarán a mi esposa y a mí me quitarán la vida por causa de ella. Y aquí Abraham comienza a desviarse del camino de la fe. Y esto nos muestra que aún a veces los hombres de fe podemos dejar llevarnos por nuestros temores humanos, por nuestra desconfianza humana. Y nos olvidamos que Dios es nuestro protector. A menudo la intuición humana es más fuerte que la fe. Y tal y como Abraham lo había pensado, la gente de Egipto se dio cuenta que Sara era muy hermosa. Y entonces Sara fue llevada hasta el faraón, y el faraón la tomó para que se preparara para ser su esposa. Y tal vez Abraham pensó: bueno, tal y como yo lo planeé, fueron las cosas. Sara me ha salvado la vida, me quedé sin esposa, perdí mi matrimonio, pero las cosas funcionaron como yo esperaba. Pero Dios le quería dar una lección a Abraham. Y la lección que Dios quería enseñar a Abraham es que cuando nosotros confiamos en Él, no debemos de permitir que nuestra intuición, nuestro razonamiento humano vaya por encima de la fe. Y a pesar de la falta de fe que Abraham tuvo en Dios, Dios libró a Sara de ser tomada como esposa del faraón. Ahora, el testimonio que Abraham pudo haber dado en Egipto no fue bueno, porque el faraón descubrió que Abraham, el siervo de Dios, había mentido. Y en el versículo 19 le reprocha diciendo: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. La forma en que Abraham sale de Egipto no es la manera de un hombre de Dios que deja un buen
testimonio. Pero Dios nos perdona, Dios nos redime, Dios nos ayuda, a pesar de los errores que nosotros cometemos como humanos, cuando dejamos de confiar en las promesas de Dios, cuando dejamos de confiar principalmente en la protección de Dios. Y el tercer episodio que encontramos aquí en la vida de Abraham es que ya había tenido una experiencia triste al sentir que había perdido a su esposa por su falta de confianza en Dios. Y si no hubiera sido por Dios, realmente la hubiese perdido. Ahora encontramos que entre la familia de Abraham comienzan los problemas. Y los siguientes versículos nos enseñan que tanto Abraham como Lot eran ricos y habían prosperado materialmente. Y dice el versículo 7, pero hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y aquí vemos cómo hasta entre las familias más cercanas pueden surgir polémicas, pueden surgir problemas. ¿Cómo afrontamos nosotros las situaciones difíciles de la familia? ¿Cómo afrontamos nosotros los problemas de la vida? Especialmente cuando tienen que ver con bienes materiales. Y ahora aquí Abraham se ve en la necesidad de separarse de Lot. ¿Y cuál es la razón principal, el argumento principal que Abraham utiliza? Dice el versículo 8, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Esta declaración de Abraham indudablemente es un ejemplo de un hombre que no estaba tras lo material, que no estaba tras las ganancias y tras la ventaja que se puede obtener de otras personas. Y el principal motivo de Abraham era, no debemos de altercar por las aguas, por los pastos, por cosas materiales, porque somos hermanos. Y aquí se puede ver, se puede vislumbrar el carácter de un hombre que aprecia más, que valora más el amor que los bienes materiales. Y ahora Abraham le propone a Lot, aquí está la tierra delante de nosotros. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Escoge tú. El deber de Lot, como sobrino y protegido de Abraham, debió haber sido, tú eres el que debe de escoger, no yo. Porque finalmente yo estoy bajo tu protección, yo estoy bajo tu cuidado. Tú me trajiste a esta tierra. Yo aprendí de ti la fe en Dios, la confianza, y por eso estoy aquí contigo. Tú toma la decisión de qué es lo mejor para ti. Sin embargo, Lot se dejó llevar por las apariencias materiales. Se dejó llevar por la codicia a las cosas materiales. Se dejó llevar por lo que le daría más prosperidad material. Y dice el pasaje que, versículo 10, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. La tierra de la llanura quedaba hacia las ciudades de las llanuras, que eran donde había 5 ciudades principales. Era una tierra próspera, era una tierra de abundancia. Y aquí se le compara como una tierra similar al huerto del Edén, el huerto que Dios había plantado.
Y esto resultó ser tan atractivo materialmente para Lot, que él decidió tomar ventaja y tomar lo que parecía materialmente más codiciable. Sin embargo, no siempre donde está lo material es el mejor lugar para vivir. Y vemos que atraído por la prosperidad de la llanura, dice el texto bíblico que, versículo 12, Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Y cuál era el problema de poner las tiendas hasta Sodoma? El versículo 13 nos dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No siempre los bienes materiales nos llevan a la mejor experiencia espiritual. Y la decisión de Lot de ir hacia la llanura y aún peor, poner sus tiendas hasta Sodoma, lo llevó al lugar que espiritualmente era el menos indicado para vivir. ¿Por qué? Porque los moradores de Sodoma, dice el texto, eran pecadores y malos en contra de Jehová en gran manera. ¿Qué le esperaba a Lot después de haber tomado esta decisión? Indudablemente, cuando aparentemente lo material nos puede dar seguridad, lo material muchas veces puede llevarnos a la ruina. Y aquí vemos que los resultados no se dejaron esperar. 4 reyes de la tierra de Sinar, de Mesopotamia, de la tierra de Abraham, la tierra de Lot, vinieron para hacer guerra contra estos reyes de la llanura. 5 reyes de la llanura, que le habían servido como tributario, pero que ahora se habían rebelado. Y aquí encontramos en la descripción que se hace en el capítulo 14, que estos reyes gobernaban 5 ciudades de la llanura: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y la ciudad de Bela, que también era conocida como Zoar. Interesantemente, estas 5 ciudades de la llanura fueron las mismas ciudades que un tiempo después fueron destruidas por Dios a causa de su maldad, a causa de su pecado. Y podemos decir que el hecho de que Dios permitiese que los reyes de Sinar conquistaran a estos reyes y se llevaran la riqueza de estos reyes y se llevaran al pueblo de estos reyes como cautivos, podría verse tal vez como un acto de misericordia de Dios para frenar el mal. Sin embargo, desafortunadamente, entre ellos también se llevaron a Lot y a su familia. Y ahora vemos a Abraham, un hombre que demuestra que realmente ama, a pesar de que no se le dio la preferencia, el lugar que a él le correspondía en la elección. Y ahora Abraham se prepara para liberar a Lot. Pero aquí es donde encontramos nuevamente la bendición y el milagro de Dios. ¿Podría Abraham, con sus 318 hombres, destruir un ejército que 4 reyes no habían podido resistir? Y ahora vemos a Abraham yendo para atacar a estos reyes con una sola arma poderosa: la confianza en Dios, la fe en Dios. Y cuando la fe está puesta en Dios, la fe es más poderosa que muchos ejércitos. La fe es más poderosa, mejor que mucho armamento. Y vemos que Dios le concede a Abraham la victoria.
y puede rescatar tanto los bienes que han sido robados como también las personas que han sido llevadas cautivas. Y entre ellos pudo rescatar a Lot y a su familia. Esta es una bendición que Dios le dio a Lot, porque finalmente él fue el que recibió el beneficio como resultado de la fe de Abraham. Por lo tanto, hay cosas que pueden pasar en nuestras vidas que no son el resultado de nuestra fe, sino son el resultado de la fe de otros que nos aman, que desean nuestro bien y que harán cualquier cosa para redimirnos, para rescatarnos para Dios. Y llegamos al último episodio en esta parte inicial de la prueba de fe de Abraham. Y es el momento en que él regresa ahora de la batalla contra los reyes de una manera victoriosa. Y aquí encontramos a un personaje que no solamente es un personaje sobresaliente en el Antiguo Testamento, sino que se llega a convertir en una figura, en un tipo de sacerdocio de Jesús en el Nuevo Testamento. Y dice el versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de sus reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Aquí encontramos algo interesante. El rey de Sodoma no había sido tomado cautivo, había escapado. Y ahora se entera de que Abraham, que no era un rey, que no tenía un gran ejército, había salido victorioso de los reyes que habían arrebatado el botín y las personas de las ciudades de la llanura. Y ahora él descubre, y hay una lección que él puede aprender de fe. La fe es más poderosa que los ejércitos. El rey de Sodoma indudablemente aprendió que Abraham había salido victorioso únicamente gracias a la fe y a la confianza en Dios. Pero esa lección aparentemente no fue aprendida ni por el rey de Sodoma, ni por los otros 5 reyes de estas ciudades de la llanura. Porque posteriormente, no mucho tiempo después, estas ciudades fueron destruidas porque su maldad rebasó los límites de la misericordia, los límites de la gracia de Dios. Y en este encuentro con el rey de Sodoma, donde el rey de Sodoma le dice a Abraham: mira, solamente dame a las personas, quédate tú con todas las posesiones, con todos los bienes. Encontramos una declaración de Abraham que nuevamente nos dirige al aspecto más importante del hombre, que es la fe y la confianza en Dios. Y nos dice el versículo 22, la respuesta de Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Aquí encontramos que humanamente podemos tomar ventajas materiales, pero que no son el mejor testimonio que nosotros dejamos para Dios. Y ahora Abraham, que podría haber tomado ventaja de todas las posesiones
que el rey de Sodoma le estaba ofreciendo y que le dijo, son tuyas. Finalmente, con el hecho de que nosotros podamos tener a las personas, es más que suficiente para dar gracias de lo que has hecho. Pero Abraham ahora le estaba demostrando al rey de Sodoma que su prosperidad en ningún momento debería de ser tomada como que un ser humano, un hombre, le había dado lo que él poseía. Abraham quería que el mundo se enterara que sus riquezas, sus bendiciones, provenían únicamente de la bendición de Dios. Y por eso él le dijo que no se diga, que no vayas a decir tú, yo enriquecí a Abraham. Abraham quería estar seguro que sus riquezas habían sido obtenidas honestamente y que eran parte de la bendición de Dios. Pero ese testimonio de Abraham no fue un testimonio que impactó como Dios esperaría a esta ciudad de la llanura. Porque a pesar de que Dios mostró su misericordia al liberar a estas personas que habían sido llevadas cautivas, el pueblo de la ciudad de las llanuras no reconoció. Por el contrario, su maldad creció más y más hasta rebasar los límites de Dios. Pero en medio de este encuentro encontramos ahora a Melquisedec, rey de Salem, que después llegó a ser rey Jerusalén. Porque en ese tiempo la ciudad de Salem estaba en manos de una de las tribus de Canaán, los jebuseos. Sin embargo, esa era la ciudad también prometida para el pueblo de Dios. Jerusalén se convirtió en la ciudad de Dios, porque ahí llegó a estar el trono de Dios, el templo de Dios. Y ahora Dios muestra que Él no solamente elige a un hombre por su origen. Aquí en medio de Canaán, en medio de la perversidad que existía entre estas naciones, Dios encontró a un siervo suyo, Melquisedec. Y la característica que resalta de Melquisedec era que era un sacerdote, era un siervo del Dios Altísimo. Melquisedec también era un hombre de justicia, al igual que Abraham. También Melquisedec era un hombre de fe, y Dios lo puso en el lugar que Dios deseaba que ocupase para que diese testimonio de ese Dios Altísimo. Y la forma en que Melquisedec se dirige a Abraham es como cuando uno se identifica con otra persona por tener la misma confianza, la misma fe en el mismo Dios verdadero. Y el texto dice, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham y le dijo, Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahora se encuentran dos hombres a quienes Dios ha llamado para testificar, para demostrar que el Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios que bendice, es un Dios que protege y es un Dios que salva a pesar de las circunstancias difíciles que nos tocan vivir a los seres humanos. Por lo tanto, en estos primeros 4 episodios de la vida de Abraham, nosotros aprendemos que la experiencia de la fe no siempre es la experiencia más fácil. Dios permitió que Abraham ejerciera su fe de una manera que ahora sirve como un testimonio para todas las generaciones. Porque Abraham decidió ir a una tierra prometida que él no podía poseer. Porque Abraham decidió quedarse
en una tierra inhóspita, donde después de haber llegado fue acosado por el hambre, fue acosado por la necesidad de tener que salir de esa tierra para ir a buscar un lugar de supervivencia. Porque Abraham también aprendió que aunque él podía haber buscado su propia seguridad, arriesgó su vida para salvar a otros, no solamente a Lot, sino a todos los hombres y mujeres y niños que habían sido cautivos de esta ciudad en las llanuras. Y porque al final Abraham reconoce que todas las bendiciones que él había recibido solamente tenían un solo origen, y es que Dios se las había concedido y no los hombres. Las bendiciones de Abraham eran las bendiciones que provenían de Dios y no las bendiciones que provenían de los hombres. Que este ejemplo de fe, que este ejemplo de un hombre fiel a Dios, un siervo de Dios, aún en los tiempos cuando las circunstancias no parecían favorables ni buenas, nos puede servir como un ejemplo de fe para todos aquellos que pasamos por situaciones, por momentos difíciles, donde Dios pone a prueba nuestra fe. No podremos convertirnos en los padres de la fe, porque Abraham es el padre de la fe, pero sí podemos convertirnos en hijos de la fe, siguiendo el ejemplo de Abraham. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.